Qué gusto saludarle, bienvenido a este espacio que lleva a usted del comportamiento de la COVID-19 en Cuba en los últimos 7 días y su incidencia en cada territorio del país. A partir de este momento, la radio y la televisión cubanas se encadenan para llevar a usted en vivo el parte habitual sobre la actual situación epidemiológica en el país. Me acompaña en esta primera media hora de informaciones y análisis la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, y doy la bienvenida en el estudio central del Instituto Cubano de Radio y Televisión al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, una vez más, otro viernes de análisis, de información. Muy buenos días para usted y tiene la palabra en este minuto. Muchas gracias, Gisela, muchas gracias al equipo que nos acompaña, a la intérprete de lengua de señas, a la radio que multiplica la información y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Realmente agradecido la oportunidad de actualizarnos, varias observaciones, hay hasta críticas en algunos casos, porque las personas esperan un análisis no del día, sino del comportamiento en las últimas semanas, en los últimos 15 días. Hoy hicimos un acercamiento y esperemos que funcione así. De todas formas, de los datos del día, porque también tenemos que actualizar la situación del día, hoy en nuestros hospitales pues se mantienen ingresados 3.489 pacientes. De ellos ingresados en hospitales, en centros de vigilancia, sospechosos 690, en vigilancia 2.349 y confirmados, los que también se conocen como activos, pues tenemos un total de 450 personas confirmadas con la COVID-19 que se encuentran ingresadas en el día de hoy. Ayer se procesaron 7.107 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en todos los laboratorios que tenemos dispersos en el país y que realizan muestras y que, como hemos ido informando, se han ido incrementando nuevos laboratorios en diferentes territorios. Se diagnosticaron un total de 58 personas con la COVID-19 en el día de ayer. Y de esta forma, Cuba acumula 777.247 muestras procesadas, muestras analizadas para el diagnóstico de la COVID y 6.479 personas que han resultado positivas a la COVID-19. Esto representa el 0,83% de todas las muestras procesadas. Estas son las personas que han resultado positivas a la COVID-19. Por provincias, de todas las provincias y el municipio especial se evalúan. Y hoy vamos a apoyarnos en un gráfico que nos hizo el geógrafo Roberto Romero, que te pido, Lilia, que son el porcentaje de muestras estudiadas por provincia en la semana del 15 al 21 de octubre. Es un pastel de varios colores, que en este gráfico, como van a poder ver cuando se presente, pues el mayor número de muestras, como es natural, es el color rojo que aparece ahí, pues pertenece a la provincia de La Habana, que en la semana del 15 al 21 de octubre, pues se han procesado 27.797 muestras de esta provincia. Le sigue Pinar del Río con el 11% de las muestras procesadas y estamos hablando de 5.408. Santi Espíritu con el 8,8%, es la tajada que viene en azul, pues representa el 4.357 muestras en este periodo. Ciego de Ávila, que representa el 7,1%, pues 3.505. Matanzas 1.514, Villacara 1.315, Camagüey 1.255,
Santiago de Cuba 1.196, y así pudiéramos mencionar todos los territorios de los cuales se han procesado muestras, lo cual traduce, por una parte, los que mayor número tienen, como es natural, pues son los que tienen una mayor complejidad epidemiológica. Y por otro lado, hay algunos que ustedes dirán, bueno, por ejemplo, Santiago de Cuba, que representa el 2,4% y que procesó 1.196 muestras. Ustedes dirán, bueno, pero Santiago se plantea que desde hace más de 2 meses, 3 meses, no tiene casos confirmados de la COVID. Se plantea, no, se ha identificado, pero de todas formas mantienen una vigilancia muy importante, lo cual es necesario para poder detectar lo que también nuestro pueblo conoce, el elevado número de personas asintomáticas que tienen el virus y transmiten la enfermedad. Ya muy específicamente de lo que pasó ayer, de los 58 casos diagnosticados, todos son cubanos, todos son autóctonos, 57 contactos de casos confirmados, y ya el acumulado desde que comenzó la pandemia, pues da que el 92,3% de todas las personas que han sido diagnosticadas con la COVID-19 tienen como antecedente el haber sido contacto de una persona que ya fue positiva. Como siempre digo, el grupo de riesgo de mayor importancia, y esa es la necesidad, ese es el análisis que todos los días hacemos de cuando se detecta un caso confirmado, tratar de buscar el mayor número de contactos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que estudiar el mayor número de personas para buscar los positivos. Y que lamentablemente hay veces que no siempre se aportan todo. A uno le cuesta trabajo que a un cubano usted le pregunte, bueno, ¿y cuántas personas? O usted indague cuántas personas se han relacionado con usted 15 días y le diga que 2, que 3, que 4. Eso realmente no es frecuente en un cubano. Sin fuente de infección precisada, en el día de ayer quedó una persona y se acumulan hasta el momento 26 en los últimos 15 días, y ninguno de los casos diagnosticados, como ya explicamos, tiene fuente de infección en el exterior de nuestro país. 15 de los 58 casos son femeninas, el sexo masculino con 43 en el día de ayer es el mayor %, y en el acumulado pues ya el sexo masculino representa el 52,2% y el femenino el 47,8%. 39 de los 58 casos estaban totalmente asintomáticos. Estamos hablando del 67,2%. Y en todo el acumulado de la pandemia, el 61,1% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba, en el momento del diagnóstico, eran totalmente asintomáticos. En los 15 días últimos, eso se incrementa al 62,6%. Esto, característica de la enfermedad, que a veces uno ve artículos, no, que si ha cambiado, que si la cepa es otra, que si se ha tenido mutaciones, pero realmente el comportamiento, realmente y lamentablemente el comportamiento es que un alto % de los casos no tienen síntomas de la enfermedad, no se detectan, no van al médico porque no los tienen, y por lo tanto a veces es difícil diagnosticarlo. Ayer 22 menores de 20 años se diagnosticaron con la enfermedad, y de esos 22 que se diagnosticaron ayer, 19 estaban en edades pediátricas. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, en algunas ocasiones de lactantes de 18 y menos edad, que han sido confirmados en nuestro país con la COVID-19. Y con estos 19 del día de ayer, pues se acumulan 751 niños, joven, menor de 18 y menos edad, que ha sido confirmado con la COVID-19 en nuestro país.
De alta, el 91,6%. Estamos hablando de 688 niños que han sido dados de alta ya, al tener una evolución clínica bastante favorable. Y todos los que están hoy ingresados, pues se mantienen con reportados de cuidado. Ninguno está grave y mucho menos está crítico. De 20 a 39 años de edad, 11 personas en el día de ayer, de 40 a 59, 12 y de 60 y más, 13. Los 58 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de Pinar del Río 29, Artemisa 19, Santi Espíritu 7 y Ciego de Ávila 3 casos. Los casos todos son autóctonos, todos son cubanos y en el caso de Pinar del Río, del municipio Guane 17, del municipio de Pinar del Río 4, de Consolación del Sur 4, de Sandino 2, de San Juan y Martínez 1, de San Luis 1. En el caso de Artemisa, los 19 casos que se diagnostican ayer pertenecen al municipio de Caimito. En el caso de Santi Espíritus, los 7 casos, 5 pertenecen al municipio de Santi Espíritus, 2 al de Cabaiguán, y los 3 casos de la provincia de Ciego de Ávila, pues pertenecen al municipio de Ciego de Ávila. Con este comportamiento, ya en los últimos 15 días, y vamos a ver las tasas, en los últimos 15 días, en Santi Espíritu es la provincia donde más casos se han diagnosticado. Estamos hablando de 166 casos confirmados. Eso da una tasa de incidencia de casos confirmados de 35,63. Discúlpenme, realmente la provincia donde más casos se han confirmado es la de Pinar del Río, con 193 casos y una tasa de 33,05. Ciego de Ávila, la otra provincia que ha presentado transmisión, aunque con una tendencia al control en los últimos días, pues ha diagnosticado un total de 43 casos y eso hace que tenga una letalidad, una tasa de incidencia de 9,84. Y La Habana, en los últimos 15 días, pues ha diagnosticado 119 casos y una tasa de incidencia de 5,57. Con este comportamiento, en Cuba se han diagnosticado en los últimos 15 días 540 casos y la tasa es de 4,82 por 100.000 habitantes. Ahí, si nos ayuda Lilian ahí, quisiera que me pusiera el gráfico de los casos confirmados en Cuba por semanas estadísticas. Desde el 11 de marzo, acuérdense los 3 primeros casos diagnosticados en Trinidad hasta la fecha. Ahí es el gráfico, Lilian, de los casos confirmados, ese que está ahí. Ahí ustedes ven el incremento que tuvimos en los meses de abril, mayo, después agosto, septiembre, y cómo realmente ha ido bajando el número de casos confirmados, aunque en la última semana, y fundamentalmente expensa de Pinar del Río y Santi Espíritu, pues hay un incremento como se ve en la curva. Por municipios, los municipios más afectados en Cuba en estos momentos, pues está Santi Espíritu, estamos hablando del comportamiento de los últimos 15 días. El municipio de Santi Espíritu, el municipio de Guane, el municipio de Pinar del Río, el municipio de Ciego de Ávila, el de San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cotorro, Consolación del Sur, Trinidad, Arroyo Naranjo, Regla y Cabaiguán. Ya las otras cifras, ahí está el mapa donde se ve
De acuerdo al color, el color un poco más oscuro es cuando tiene un número de casos superior a 64, el menor de 14, y así ustedes ven ploteados lugares del país donde los municipios que tenemos el mayor número de casos, reitero, en los últimos 15 días. Como ustedes pueden apreciar, se mantienen 10 provincias, son las que están en blanco, 10 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, en los cuales no se diagnostica ningún caso de COVID en los últimos 15 días. Eso creo que nos demuestra lo posible que es el control de la pandemia con un grupo de medidas, claro. Yo sé que hay veces que hay provincias, La Habana, fundamentalmente con una complejidad por sus características, incluyendo geográficas, que hacen más difícil el control, pero si trabajamos todos, si se controlan, pues realmente se puede resolver. Después vamos a ver el gráfico de La Habana, donde se ve los picos que han existido y cómo se ha ido logrando una reducción de la incidencia del número de casos. Estos son del número de casos que se diagnostican. Y así podemos decir que La Habana en los últimos 15 días pues tiene un número de casos de 193 que hace que su tasa en estos momentos pues sea de 5,57 por 100.000 habitantes. Después vemos el mapa de La Habana con las áreas de salud con mayor número de reportes. En primer lugar, el área de salud de Bernardo Pose de San Miguel del Padrón, Liri Clodomira, Efraín Mayor, Reina y Manduley de Centro Habana, Bantroy también de Centro Habana, Párraga, son las áreas donde hemos tenido el mayor número de casos en los últimos 15 días, aunque como pudimos apreciar en el gráfico, hay una reducción en cuanto al número de casos que se diagnostican diariamente. Ciego de Ávila es la otra provincia con complejidad. Si tienes ahí el gráfico, Lilian nos ayuda, gracias. En Ciego de Ávila, ahí están ploteados los casos por semana. Ahí se ve como en los meses de septiembre, octubre, hubo un incremento importante. Se han hecho un grupo de acciones importantes en este territorio, igual que en otros lugares, y se puede apreciar ahí cómo hay una reducción del número de casos que ha ido disminuyendo, sin confiarnos, porque ahí se sigue trabajando intensamente. Y en Ciego de Ávila podemos decir que en los últimos 15 días pues se han diagnosticado 43 casos de la COVID-19. Ahora, en el mapa de Ciego de Ávila, pues se identifica muy bien cuáles son los lugares de mayor complejidad. Indiscutiblemente el municipio de Ciego de Ávila, en las áreas norte, las áreas sur, municipio de Ciego de Ávila, que además tiene 2 eventos de transmisión que han aportado un número de casos, y en segundo lugar, como municipio, pues fundamentalmente está en la cabecera de la ciudad en estos momentos. Tuvo una dispersión importante dentro del territorio. En los últimos 15 días es aquí donde se concentran los casos que se han ido confirmando, que reitero, en los últimos 15 días estamos hablando de 43 casos confirmados. Santi Espíritus, que lamentablemente ahí, como podemos ver en el gráfico, pues se han diagnosticado en los últimos 15 días 166 casos. Y ahí ustedes ven los 2 incrementos que hemos tenido importantes en las últimas semanas.
Esta es otra provincia que se han adoptado un número importante de medidas, que se trabaja intensamente. Hay equipos de trabajo, incluyendo del Ministerio y de otros territorios que están trabajando aquí de conjunto con los equipos de la provincia. Y no tenemos duda de que se vaya al control, pero indiscutiblemente con una complejidad importante. Y si vamos al mapa de Santi Espíritu, pues nos damos cuenta que la principal afectación pues están en el municipio de Santi Espíritus, donde hay 3 eventos y hay un número importante de casos en el área norte, en el área sur, en el área centro, y también un segundo lugar es Trinidad, que aparece ahí también coloreada, donde también se ha aportado un número de casos importante. Pinar del Río, una provincia que, como podemos ver en su mapa, pues ha tenido un incremento del número de casos en los últimos 15 días. En Pinar del Río, como yo dije ya, el mayor número de casos es el mayor número de casos en los últimos 15 días del país. Estamos hablando de 193 personas confirmadas con la enfermedad en los últimos 15 días, que hace que tenga una tasa de 33,06. Trabajan intensamente equipos de trabajo de varios lugares de conjunto con los de las provincias, se adoptan un grupo de medidas de restricción importantes, pero es indiscutible que es una provincia que tiene una complejidad. Fundamentalmente en 2 eventos. Uno en el Consejo Popular Isabel Rubio del municipio de Guane, que ha aportado un número importante de casos, una transmisión importante, y en el municipio de Consolación del Sur, que también ha aportado un número importante de casos. Igualmente en la ciudad de Pinar del Río, pues existe una transmisión que es importante en estos momentos. Reitero, se trabaja, se adoptan medidas de restricción sumamente intensas, hay un grupo de acciones que se están realizando y consideramos que deben de ir al control, aunque no dejo de reconocer que en estos momentos es el territorio que tiene una importante afectación. Yo no sé si cuando dije las provincias, dije los municipios afectados. Bien, entonces, en resumen, de Cuba, de los 6.479 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos 450, que representan el 6,9%. 445 de estos 450, estamos hablando del 98,8%, tienen una evolución clínica estable. Siempre lamentamos las 128 personas que han fallecido con la enfermedad en nuestro país. Ninguno falleció en el día de ayer y eso hace que la letalidad sea de 1,97%, por debajo de 2, que contrasta con la letalidad del mundo de 2,74 y la de la región de las Américas, que es todavía más elevada, de 3,21%. Estamos hablando de la letalidad por esta enfermedad. Las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia y un indicador que no logramos en el día de hoy que fuera positivo desde el punto de vista de que es inferior al número confirmado, son las altas que se dieron, un total de 28 altas, de Santi Espíritus 19, de La Habana 4 y de Ciego de Ávila 5. Y con esto ya se acumulan 5.899 personas que se han recuperado de la enfermedad
en nuestro país, estamos hablando del 91%. Tenemos hasta el día de ayer 2 pacientes en el estado crítico y un total de 5 pacientes en estado grave. Es lo que tenemos, perdón, disculpa que no repite ahí el gráfico, son 2 críticos y 3 graves, realmente lo que tenemos en el día de hoy, ingresados en diferentes hospitales de nuestro país. Ahora, si me ayuda Lilian con el gráfico que tenemos y que ayuda un poco a comparar la evolución de la enfermedad, que son el de las barras con el casos, fallecidos y por ciento de letalidad, ahí está. Este es el gráfico que nos permite evaluar cómo ha sido el comportamiento en cuanto al número de casos, el número de fallecidos y la letalidad en cada uno de los meses desde que comenzó la epidemia. Ven el gran número que hubo en abril, después cómo esto fue disminuyendo, después cómo se incrementó en agosto, se incrementó en septiembre y octubre, aunque estamos hablando hasta el día 22, que fue el corte que se hizo ayer, pero todo parece indicar que vamos a quedar con un número inferior de casos confirmados en nuestro país. La letalidad, que es otro indicador que mide mucho las acciones previas que se realizan, las acciones y los protocolos de tratamiento, la letalidad en el mes de octubre, con los 6 personas que lamentablemente fallecieron en este mes, es de 0,74, inferior a la del mes de septiembre, inferior a la del mes de junio, a la del mes de mayo, a la del mes de abril, inferior a la del mes de marzo, o sea, realmente es una letalidad inferior y lamentablemente superior a la del mes de agosto. Esta es la situación de Cuba, esto es lo que se ha ido, cómo ha ido transcurriendo la pandemia hasta el día de ayer, como pudiéramos resumir. Aunque hay una reducción del número de casos, sin embargo, se mantiene el riesgo de esta enfermedad. O sea, realmente lo que ha pasado en Pinar del Río, lo que ha pasado en Santi Espíritu, lo que pasó y va en solución en Ciego de Ávila, o lo que nos puede pasar en cualquier territorio, es consecuencia de la alta transmisibilidad de esta enfermedad. Todo es suficiente para que una persona que esté infectada llegue a un lugar público, mucho peor si es un lugar cerrado, y las personas que estén allí pues no se protejan correctamente. Y esa es la razón por la que se insiste, ya incluso se adoptan medidas con los irresponsables que muchas veces uno ve en la calle, cada vez en menor cuantía, pero se ven sin el nasobuco o con el nasobuco de collar, como también se dice, sin guardar el distanciamiento, porque no decimos que no necesariamente haya que hacer determinadas colas para algunas cosas, pero no es lo mismo hacer una cola con distanciamiento que hacinados uno arriba del otro. Entonces, llamamos la atención porque este es el riesgo que tenemos con la enfermedad. Y el mundo lo está demostrando. Las noticias del mundo son cada vez más impresionantes. Esta mañana oíamos que ya Colombia, país de la región de las Américas, está próximo al 1.000.000 de casos confirmados. En muchos países de Europa, incluyendo Francia, ya en gran parte del territorio, incluyendo París, pues han establecido el toque de queda, y así pudiéramos mencionar algunos de lo que las televisoras cubanas pues transmiten diariamente.
y que lo que evidencia es lo difícil del control de esta pandemia hasta que tengamos una vacuna efectiva, y ya nuestra población creo que se ha dado varias informaciones. Efectiva es que no cree reacciones adversas en las personas que sean de complejidad y que se logren títulos de anticuerpos que realmente permitan proteger a esa persona de la enfermedad. Eso los más positivos, los más optimistas, pues lo plantean en el primer semestre del 2021. Hay otros que están hablando del segundo semestre y lamentablemente algunos del 2022, lo cual lo haría más complejo. Pero, como siempre reitero las palabras que en una ocasión utilizó nuestro presidente, pues realmente la vacuna que tenemos hoy son todas las medidas de restricción. Ahora, para actualizar el mundo, hasta la noche de ayer, se mantienen los 185 países que han notificado casos de COVID-19. Pero ya la cifra, que creo que el último viernes era de 38, 39, ya la cifra asciende a 41.299.301 personas infectadas con la enfermedad en todo el mundo. En comparación con el día de ayer, para hacer una comparación, se diagnosticaron ayer 443.041 casos con la COVID. Y ya la cifra de personas que han fallecido, pues es de 1.132.500 fallecidos, 6.744 solo en un día. Eso es una letalidad de 2,74%. La región de las Américas, que se mantiene aportando el 46,58% de todos los casos del mundo. Fíjense que ha ido disminuyendo. Claro, otros países, como es el continente europeo, pues ha ido incrementando. Sin embargo, en la región de las Américas el número de afectados es de los continentes más elevados. 19.238.368 personas contagiadas en el continente americano hasta la noche de ayer. Fallecieron igualmente 3.136 personas y eso hace que ya la cifra de fallecidos sea de 617.762 fallecidos y una letalidad superior a la del mundo de 3,21%, ya que esta es una enfermedad que, como yo siempre digo, y no es dramatismo, ¿no?, mata. Y mata a personas con riesgo, pero también hemos visto, y en muchos lugares del mundo, personas sin mucho riesgo que también se han complicado y han fallecido. Por países, los más afectados sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica. Ahí ustedes tienen la lista de los países más afectados, que ya la cifra de confirmados es de 8.336.282 y 222.201 fallecidos. Le sigue la India con más de 7.706.000 y 116.616 fallecidos. Y le sigue, de la región del continente americano, Brasil, con 5.298.000 y 155.403 fallecidos. Rusia, en cuarto lugar, con 101.447.335 casos. Ahora, de los países más afectados del mundo, esto es el mundo, pues de nuestra región, primer lugar Estados Unidos, segundo lugar Brasil, quinto lugar Argentina, una cifra elevada de casos. Colombia, como ya dije ahorita, se planteaba que quizás llegue a la cifra del 1.000.000
en los próximos días. Argentina ya llegó, es 1.037.312 confirmados. Perú con 876.000, México 867.000 y Chile con 495.637. Como ustedes pueden ver, la región muy compleja y el mundo muy complejo. ¿Para qué engañar? Y nosotros apostando por el triunfo, apostando por el control de la enfermedad, y que estamos seguros que con la conducción del partido, el gobierno, los organismos y la participación de nuestro pueblo, pues lo vamos a mantener y a lograr disminuir. No sé, Giselita, si hay algo que se quiera precisar. Cómo no, tenemos varias preguntas de la población, doctor, también de usuarios de las redes sociales, pero le propongo hacer una pausa para de alguna manera también conectarnos con otro resumen que hemos preparado durante la semana con los casos confirmados diarios. Usted manténgase informado con esta transmisión especial y vamos ahora al segundo momento de informaciones sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Cuando higienizo mis manos con frecuencia, protejo mi vida y la de los demás. La correcta desinfección de las manos es fundamental para frenar el avance del coronavirus. Viraliza lo que salva. Dialogando con el doctor Francisco Durán, la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, también nos va a acompañar hasta el filo de las 10 de la mañana. Bueno, doctor, veíamos a través del trabajo de nuestros colegas de Telepinar cuál es la situación actual, cómo se ha establecido el protocolo de atención a casos confirmados y contactos de casos confirmados en ese territorio. Sí, en toda Cuba y Pinar del Río como parte de Cuba, pues también lo tiene aplicado, cambió el protocolo con los contactos. Hay contactos de casos confirmados, que son las personas que han estado en relación con esa persona que ya es positiva en los últimos 15 días, que es el riesgo de transmisión y el periodo de incubación máximo. Eso antiguamente se aislaban en centro, hoy permanecen en sus domicilios en ingreso domiciliario, que esa es una posibilidad que tiene Cuba, teniendo en cuenta las características del sistema de salud, la fortaleza con la atención primaria de salud. Y digo Cuba porque no todos los países tienen esta estructura de la atención primaria de salud, que ese contacto permanece en su domicilio, permanece con medidas de restricción en ese domicilio, es examinado, visitado para detectar cualquier síntoma, alguna manifestación por su médico o su enfermera o alguien del equipo básico de trabajo de su atención, de su área de salud. Todos los días, durante un periodo de tiempo, a ese contacto se le hace un PCR también en su área de salud al quinto día de haberse diagnosticado la persona positiva, y realmente se mantiene en vigilancia durante un número de días. Si ese PCR es positivo, pues inmediatamente se ingresa como un caso confirmado de la COVID-19. El sospechoso también permanece en su casa. El contacto del sospechoso. Y con pues el sospechoso, acuérdense que todavía no está confirmado. Si el sospechoso, cuando se le hace el PCR en el protocolo que tiene establecido, ingresado en una institución de salud, pues realmente sale negativo, pues bueno, los contactos ya dejan de ser contactos de un caso que pudiera ser positivo. Si se confirma, pues se convierte en contacto de caso positivo y sigue el mismo protocolo que un caso positivo. Este es el protocolo para los contactos en Cuba. No, en Pinar del Río es el protocolo que está establecido. Ahora, este protocolo tiene sus excepciones. Digamos, una persona que por su
edad, sus comorbilidades, las enfermedades asociadas, tiene riesgo, pues no se quede en la casa, sino que se aísla en una institución de salud. Una persona que a lo mejor sus condiciones sociales no le permiten un correcto aislamiento, o bien por su comportamiento, o bien por las características del lugar donde él vive o permanece, pues también va para un centro de aislamiento y sigue el mismo protocolo de contacto. Estas son las excepciones que se siguen con los casos los contactos. Y te reitero, es el mismo protocolo que se cumple en la provincia de Pinar del Río. La segunda pregunta tiene que ver con la cantidad de laboratorios de biología molecular que existen en el país. Exactamente, la pregunta es ¿cuántos laboratorios de biología molecular hoy procesan muestras en el país y cómo se procesan las muestras de Pinar del Río? Sí, hoy en Cuba, solo recordar cuando empezó la pandemia, mes de enero, mes de febrero, pues realmente teníamos el laboratorio del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, teníamos el laboratorio del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Microbiología de Santiago de Cuba, el de Villa Clara, el de aquí de La Habana, y todas las muestras se movían según la regionalización a estos laboratorios. Hoy estamos hablando de 15 laboratorios de biología molecular que, es un esfuerzo que ha hecho. Esta es una tecnología cara, es caro el equipamiento, es caro los recursos, ese medio de transporte que se toma, el procesamiento, eso es costoso, más en un país que, como todos sabemos, es extremadamente bloqueado cada vez más, y entonces muchas de estas cosas tenemos que comprarlo en un tercer país con muchas dificultades. Sin embargo, eso se ha extendido a 15 laboratorios, se han incluido hospitales de La Habana, se han incluido centros de biotecnología, de Biocuba Pharma, que están trabajando. Siempre mencionamos el Centro de Inmunología Molecular, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, los laboratorios de AICA, que realmente, además de los laboratorios propios. Y se ha incrementado con un laboratorio que ya comenzó a trabajar en la provincia de Matanzas, uno que comenzó a trabajar en la provincia de Ciego de Ávila, y próximamente debemos de abrir otros laboratorios para que realmente el diagnóstico, el movimiento de la muestra sea mucho más rápido y el diagnóstico más pronto. Pinar del Río procesa aquí en La Habana, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Ellos trasladan las muestras con una prontitud. Para eso también hemos tenido un apoyo del Ministerio de Transporte, los carros, todas estas cosas que permiten que inmediatamente que se termine la toma de muestras, pues se trasladan las muestras aquí al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y eso permite que en 24 horas se pueda dar el diagnóstico de los resultados de estas muestras. La última pregunta, doctor. ¿Cómo juzga el comportamiento de los últimos 7 días? Hemos preparado un grupo de gráficos que podemos apoyar también esta información. Muchas gracias, y nos apoyamos en los gráficos. El comportamiento creo que lo fuimos analizando. Ha habido un incremento en el número de casos. No podemos hablar de rebrote, no podemos hablar pero sí un incremento, y fundamentalmente a expensas de las provincias que ya hemos analizado. Fundamentalmente Pinar del Río, fundamentalmente Santi Espíritus, y aunque ya vía de control, pero indiscutiblemente Ciego de Ávila, pues con una reducción. Por otro lado, La Habana, que no deja de tener una alta complejidad epidemiológica, por todos los movimientos, por todas las características de los municipios, que lo que los separan es una calle, porque a veces en un centro determinado, centro de trabajo, una institución cerrada, pues tenemos un evento, tenemos una transmisión, pero ahí trabajan personas que son de casi todos los municipios de La Habana, para no hablar de los municipios que le llaman municipios dormitorios, donde realmente todo el mundo sale a trabajar a diferentes municipios. Esto hace que sea un poquito más compleja, además de la movilidad propia
de todas las capitales del mundo. Esto no es excepción de nuestro país. Entonces, La Habana, reitero, con un esfuerzo como el que se viene haciendo por todos los otros territorios, con una conducción ahí diaria por su Consejo de Defensa, por el partido, el gobierno, pues ha logrado una reducción del número de casos. Y ustedes han visto cómo su tasa de incidencia ha ido disminuyendo. Se mantiene, ustedes dirán, oiga, pero mantienen un número elevado de muestras. Sí, porque son necesarias. Porque en La Habana, como en toda Cuba, fíjense, como en toda Cuba, no nos puede sorprender que una transmisión se establezca y no la detectamos a tiempo, porque es importante. Ahí ustedes tienen el comportamiento de la semana, con el apoyo del ICRT. Se han procesado en la semana 48.821 muestras. Para la otra semana les voy a traer un gráfico que se ve cómo las muestras se han ido incrementando desde que comenzamos. Se estudiaron 777.247, se confirmaron 361 casos y eso hace un acumulado de 6.479 personas diagnosticadas de la enfermedad, que es la cifra que dimos hoy ahí acumulada. Reitero, y muchas gracias a los compañeros de aquí del ICRT, reitero, ha habido un incremento que no llega a ser a lo que tuvimos anteriormente y que es a expensas de los territorios que nos hemos referido. Creo que es importante mencionar el hecho de que 10 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no tienen casos confirmados, decimos siempre, los últimos 15 días, pero a la próxima semana vamos a traerle desde cuándo, como lo hicimos una vez. O sea, en Santiago de Cuba, el último caso confirmado, ¿cuándo fue? Y así, de estos 10 territorios. Lo cual denota que no es una dispersión que abarque a todo el país. Aunque hay provincias, como lo hemos visto, que sí ha habido una afectación importante. Raúl, el director del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, hablaba de una característica que ellos están viendo allí, y es el número de jóvenes que también tienen una síntomas que realmente un poco que se diferencia del comportamiento del país. Que eso es importante en cada territorio. El análisis epidemiológico, que además permita ajustar las acciones, porque sabemos sobre qué grupos de riesgo pues podemos trabajar un poco mejor. Esa es la apreciación, Gisela. Agradecerle, doctor, como cada viernes ya, segundo viernes que lo tenemos acá en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, por esta información actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19. Solo agregar que también tenemos el gráfico de los casos confirmados durante la semana y el número de recuperados durante la semana. Lo tenemos en pantalla gracias al apoyo gráfico. 361 confirmados durante la última semana, el total de alta 197, esto es una cifra también que se incrementa para un acumulado total de 5.899. Veíamos las noticias hoy, hay un ligero incremento, también fundamentalmente a partir de la situación de Santi Espíritus y Pinar del Río, pero en La Habana las noticias son buenas. Ciego de Ávila camina rumbo al control epidemiológico y por tanto las medidas siguen siendo las indicadas por la autoridad sanitaria, el uso correcto del nasobuco, la desinfección de manos y superficies y el aislamiento físico. Nosotros esperamos contar con su presencia el próximo viernes para seguir conociendo lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.